Perfecto. Bueno, ahí en teoría está grabando ya. Bien. La presentación, ¿no? Sí. Bueno, la idea de hoy es complementar o completar más que nada la unidad 1, ¿sí? Es avanzar un poco con la teoría, con lo que es con lo que serían conceptos propios, digamos, o que vamos a utilizar, o que se utilizan en la programación orientada a objetos. Entiendo que esta primera unidad puede ser un poquito tediosa, ¿sí? Porque es más de teoría, ¿sí? Pero bueno, son conceptos también fundamentales que tenemos que conocer para avanzar un poco con lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Particularmente hoy vamos a ver lo que es el ciclo de vida de un proyecto de software, vamos a ver algunas cuestiones asociadas a la calidad de software, y fundamentalmente, o vamos a profundizar un poquito más sobre un concepto que es fundamental en la programación orientada a objetos, que es la modularidad. Por último, la idea es ver un poco o comentar un poco sobre la abstracción, ¿sí? Sobre este concepto en particular. Bien, para hablar del ciclo de vida de un proyecto, nuestro objetivo con Nico, la idea es que ustedes con esta materia puedan aprender, desarrollar ciertas habilidades, competencias, ¿sí? Que les permita incorporarse, ¿sí? O adecuarse de la mejor manera a lo que son equipos de desarrollo de software, ¿sí? Por lo general, todo equipo de desarrollo de software trabaja en lo que son proyectos, ¿sí? De desarrollo de software. Todo proyecto de desarrollo de software tiene distintas etapas hasta llegar al producto, ¿no? que es la aplicación o el software en sí, ¿no? ¿Cómo surge un proyecto de este tipo? Y generalmente surge de una idea, una necesidad, ¿sí? Que eso termina siendo el problema, ¿sí? Que con el software o la aplicación que nosotros desarrollemos, ¿sí? Daremos solución a ese problema o a esa necesidad, ¿no? Para llegar a lo que es el producto en sí, o al software, o la aplicación en sí, o al sistema, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿sí? Tenemos que pasar por distintas etapas, ¿sí? Lo que se denomina ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida, hay distintos modelos, ¿sí? Nosotros en particular vamos a ver el modelo en cascada, ¿sí? Que tiene las etapas que tienen ahí, ¿sí? La primera etapa es el estudio de factibilidad, es decir, lo fundamental de esta etapa es que se vea si es viable o no el desarrollo de ese proyecto. Entonces se tienen en cuenta un montón de factores, como por ejemplo los costos, costos tanto monetarios, de recursos, la tecnología, si se cuenta con la tecnología necesaria, si se cuenta con los recursos, ¿sí? Y se ven distintas cuestiones, la planificación, ¿sí? La planificación temporal, cuánto tiempo nos va a llevar desarrollarlo y demás cuestiones que hacen a decidir si es viable o no continuar o comenzar con el desarrollo del proyecto en cuestión, ¿no? En caso de que se decida avanzar con el desarrollo del proyecto, se pasa a una segunda etapa, que es la etapa de análisis y especificación de requerimientos, que básicamente es donde se trata de determinar en profundidad cuál es el problema, cuáles son los requerimientos, requisitos del cliente, ¿no? Aquellas restricciones que va a tener nuestro sistema, ¿sí?
Entonces, en esta primera etapa es donde se especifican todos los requerimientos. Entonces, una de las salidas de esta etapa en particular es lo que se denomina el documento de especificación de requerimiento. Este documento, entre otras cuestiones que se va a construir en base seguramente a entrevistas, encuestas, reuniones y demás que tengamos tanto con los usuarios y con el cliente, ¿sí? Se va a construir lo que se denomina la especificación de requerimientos del sistema, ¿no? Los requisitos, las funcionalidades que debe tener el sistema, ¿no? Con este documento es la entrada de la siguiente etapa, que es el diseño y la especificación. Nosotros en esta etapa nos centramos en cómo va a ser nuestra solución. Es decir, nosotros ya sabemos cuál es el problema, entonces tenemos que diseñar el sistema. Puede ser al principio, seguramente se va a hacer un diseño general de la solución y luego tendríamos que hacer una solución el diseño de solución mucho más detallado, con seguramente distintos diagramas, modelos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el diseño de nuestra solución, ¿sí? El diseño detallado de nuestra solución, pasamos a la siguiente etapa, que es en la cual estarían involucrados ustedes, ¿sí? Es decir, los programadores, desarrolladores, ¿sí? Que se encargan de la codificación del sistema. Ya a partir de ese diseño, solución que tenemos, nos encargamos de la implementación ya del sistema propiamente dicho. En la implementación, obviamente que muchas veces, dependiendo de la metodología que se vaya a usar y demás, ya acá se tiene que tener ya definido el lenguaje, ¿sí? que se va a utilizar y las distintas tecnologías que se van a utilizar. Y una vez que se desarrollan los distintos módulos de nuestra aplicación o de nuestro sistema, ¿sí? Tenemos que hacer distintos testeos, ¿sí? Para ver si no hay errores, ¿sí? Hay que depurar ese código para que funcione, ¿sí? Que sea correcto. Bien. Una vez que nosotros desarrollamos los distintos módulos, viene una etapa que es la de integración y testeo del sistema. Es decir, tenemos todos nuestros módulos desarrollados e implementados y necesitamos ahora integrarlo al sistema. Y se hace lo que se denomina el testeo general del sistema, ¿sí? En donde se verifica, bueno, la verificación siempre está, digamos, que funcione adecuadamente, pero se hacen distintos tipos de verificación y validación. Verificación en el sentido de que se estén cumpliendo los requisitos o requerimientos, ¿sí? que se definieron en la etapa de análisis, ¿sí? Y la validación está más asociada a si el sistema cumple las expectativas del cliente, ¿sí? En realidad hay ciertas cuestiones transversales al desarrollo, como es, por ejemplo, la documentación, siempre va a estar presente, y por otro lado siempre el diálogo con el cliente, ¿no? Esas son cuestiones transversales al proyecto, entre otras. Una vez que nosotros tenemos nuestro sistema, pasamos a la etapa de liberación y mantenimiento, ¿sí? En esta etapa nos centramos en verificar que no haya errores. Por lo general se hace una liberación de un periodo corto, o sea, se larga el sistema o la primera versión del sistema y se verifica en un ambiente lo más real posible que ande en base a los requerimientos del cliente, ¿no? Y que no haya ningún tipo de imprevisto. Y ahí se le hace todas las modificaciones, correcciones de errores y demás, ¿sí? Una vez que pasamos toda esa primera etapa y vemos que el sistema funciona correctamente, ¿sí? Ahí recién podemos pasar a la etapa de liberarlo, sería para que quede funcionando en el dominio en particular, ¿no? Estas serían las etapas del ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Este gráfico medio que resume cómo es en la realidad, ¿no? O sea, fíjense que esto es lo que muchas veces pide un cliente, ¿sí? Pero a lo que tenemos que llegar es esto, ¿no? Lo que realmente el cliente necesita. Y claramente nuestro sistema y demás va a ir mutando en cada etapa que vaya pasando, ¿no? Y dependiendo de la visión de cada uno. Por eso es fundamental y transversal que siempre esté el cliente
¿sí? Siempre esté esa comunicación con el cliente para poder siempre que nuestro sistema cumpla la expectativa y los requisitos de él, ¿no? Bien, con respecto a la calidad, hay que decir, a ver, en realidad lo que es el desarrollo de un producto software no finaliza cuando nosotros tenemos nuestra aplicación ya hecha, ¿sí? Hay otros factores que se tienen en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo que se haya respetado los tiempos, ¿sí? Se haya respetado los recursos, ¿sí? El presupuesto, ¿sí? Y distintas otras cuestiones. Y otras de esas cuestiones, la calidad, ¿sí? del software. Ahora bien, y esto me lleva a definir qué es la calidad, ¿no? de un software. Y podríamos pensarlo que un producto de software podemos ver desde el lado de la ingeniería como calidad de un producto, ¿no? Podríamos definir la calidad desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de la ingeniería hay distintas como perspectivas o visiones para definir la calidad de un producto, ¿sí? O definir calidad, ¿sí? Lo voy a pasar acá con, bueno, las distintas visiones, básicamente de la visión con base en el juicio, es decir, el reconocimiento, ¿sí? Que puede tener ese producto, ¿sí? Una perspectiva más del usuario, es decir, se ajusta a las necesidades del usuario, una perspectiva, una visión más asociada al proceso, ¿sí? que se llevó para llegar al producto final, ¿no? Una visión más desde el lado del producto, esas características propias, ¿sí? Entonces, si cumple, mientras más cumple, por ejemplo, desde la visión del usuario, vamos a decir que ese producto es de calidad, ¿no? Y también puede ser una visión más desde el lado del valor, es decir, desde el precio, ¿sí? que se le puede dar al producto, ¿no? Entonces vamos a verlo. Estos conceptos que son propios de calidad de un producto, ¿sí? Lo podemos llevar a lo que es la calidad de software. Pero veámoslos en un ejemplo en particular que no es de un producto software. Supongo yo que todos deben conocer la marca esta de relojes, de Rolex, ¿no? Entonces, nosotros para poder medir la calidad de los productos, ¿sí? que produce esta empresa, podríamos verlo de distintas perspectivas. Basada en el juicio, fíjense lo que dice acá, que se reconoce de importantes personalidades políticas y faranduleras de todo el mundo que soportan orgulloso esta marca en diversas fotos de sus redes sociales. Es decir, podemos medir el grado de calidad, ¿sí? Según el reconocimiento que tiene. Podemos verlo desde el lado del producto, la calidad desde el lado del producto. Fíjense, acá desde siempre los relojes Rolex han demostrado su valía en las condiciones más extremas imaginables, ¿sí? Entonces, desde esta característica en particular, desde las aguas abisales, de los océanos más profundos hasta las cumbres de las montañas más altas. Entonces, son características propias, ¿sí? del producto. Podemos tener esa visión para evaluar la calidad, ¿no? de los productos o de los relojes que vende esta marca. Podemos verlo desde la calidad de un punto de vista del usuario. Fíjense que la empresa brinda diferentes modelos orientados a diferentes gustos y necesidades. Y desde el lado del valor o desde el lado del precio que puede tener un producto en relación al servicio que presta, ¿no? Fíjense que dice que es un precio muy competitivo en relación a productos similares, ¿sí? Entonces son distintas perspectivas en donde nosotros podemos evaluar la calidad de un producto. Entonces tranquilamente nosotros podríamos evaluar la calidad de un producto software con esta perspectiva. Sin embargo, bueno, y me faltaba esta desde el lado del producto, ¿sí? Fíjense lo que dice. Los relojes Rolex deben someterse a más de 20 pruebas de caída distintas antes de su comercialización, ¿sí? Se refiere más a lo que es el proceso de construcción de los relojes, ¿sí? Entonces podemos evaluar la calidad desde ese punto de vista también. Bien, pero desde el punto de vista de una aplicación software, ¿sí? Nosotros podemos tener distintos factores que determinan la calidad de la aplicación, ¿sí?
Entonces, podemos tener como característica que sea correcto, es decir, que hace lo que se le pide, es decir, dadas los requisitos, los requerimientos del usuario, cumple esos requisitos o esas funcionalidades, ¿sí? Entonces decimos que es correcto. Es fiable, es decir, que es correcto y se da que no tiene errores, es decir, vamos a decir que no es fiable cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación, ¿sí?, que anda lo más bien y cada una semana se cae, ¿sí? Entonces en ese caso decimos que no es fiable, ¿sí? También lo podemos evaluar desde el lado de la eficiencia, es decir, la cantidad de recursos, ¿sí?, que puede consumir, tanto de hardware y software. Si no podemos, alguien no nos puede venir, nos puede decir, mira, yo tengo esta aplicación, pero necesitas tal procesador para poder correrla, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cuestiones, por ejemplo, que podemos ver la calidad teniendo en cuenta, ¿sí?, la eficiencia o, por ejemplo, la cantidad de tiempo que lleva a correr determinada aplicación, ¿no? Entonces, esas son cuestiones de eficiencia y consumos de recursos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de una aplicación, ¿no? Podemos tener en cuenta también la integridad, es decir, el grado de acceso que existe a la aplicación. Podemos tener en cuenta la facilidad de uso, ¿sí?, el esfuerzo requerido para aprender el manejo de una aplicación, ¿sí? Otras de las características, por ejemplo, la facilidad de mantenimiento, es decir, acá ya pensando o asumiendo de que se ha producido un error, entonces, ¿qué tan fácil es corregir ese error, ¿no? La flexibilidad, es decir, esta cuestión de poder agregarle nuevos requisitos o nuevos requerimientos a la aplicación. Claramente esa flexibilidad va a depender mucho del tamaño de nuestro sistema, ¿no? Otra característica es la facilidad de prueba, ¿sí? Es decir, si puedo probar todas las opciones, con qué facilidad lo puedo hacer, ¿sí?, o puedo testear, ¿sí? La portabilidad, es decir, qué tan fácil es pasar, por ejemplo, de un sistema, utilizar una aplicación en un sistema Linux y utilizarla en un sistema operativo Windows, por ejemplo, entre otros sistemas operativos, si es viable o no. La reusabilidad, es decir, poder utilizar, ¿sí?, o la aplicación que yo tengo o parte, ¿sí?, del código en otra aplicación, por ejemplo, qué tan viable es que yo pueda, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de logueo en mi aplicación, si yo ese sistema de logueo lo puedo llevar a otra aplicación, ¿sí?, qué tan viable es, qué tan fácil es, ¿sí? Y la interoperabilidad, es decir, el esfuerzo necesario para comunicarse con otras aplicaciones. Muchas veces sucede que tenemos aplicaciones que necesitan interactuar con otras, ¿sí? Algunas son del sistema operativo y demás, bueno, entonces ver qué tan fácil es esto, ¿no? Bien, estas características son re importantes, pero hay algunas que son fundamentales y que están asociadas a la confiabilidad y a la modularidad. Una es la correctitud, esto ya lo comenté, ¿sí? Es decir, que haga lo que haga lo correcto, es decir, que cumpla las especificaciones para las cuales fue implementado, ¿sí? Y la robustez está asociado a que el sistema, por más que puede ser que sea correcto, pero que no falle, es decir, que ante situaciones imprevistas sigue funcionando, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando de la robustez. Eso está asociado a la confiabilidad de la aplicación o del software, mientras que la extensibilidad y la reusabilidad están asociadas a la modularidad. La extensibilidad, lo comenté, ¿sí? Es esta, creo que no lo comenté, pero es esta capacidad de poder agregarle nuevos requerimientos a la aplicación, y la reusabilidad, ese sí lo vimos, que es de esta capacidad de poder reutilizar código o la aplicación en otro entorno, ¿sí? Bien, con respecto a la confiabilidad y a la modularidad, son dos conceptos importantes, pero el que nosotros vamos a hacer foco es el de la modularidad, ¿sí? Es un concepto clave en la programación orientada a objetos y vamos a profundizar un poquito sobre esto. Cuando hablamos de
modularidad nos estamos refiriendo a una característica básicamente de un sistema y que permite verlo, estudiarlo, ¿sí? Como la unión, si se puede decir, de distintas partes, módulos, ¿sí? Que se interconectan, ¿sí? A su vez, estos módulos se dice que son, o que se los puede ver en su mundo ideal como cajas negras, es decir, no podemos ver su salida y su entrada, pero son independientes, ¿sí? No sabemos lo que pasa ahí adentro, ¿no? ¿Y cuándo es que surge este concepto de modularidad o por qué es que surge? Bueno, básicamente surge en esa cuestión del avance de los lenguajes de programación. Se daba esta cuestión de que teníamos código que eran muy largos, complejos, monolíticos, difícil de mantener, había mucho código repetido, principalmente se daba en lo que es en los lenguajes imperativos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hacía? Que bueno, nosotros, entre otras cuestiones, imagínense, no sé, 100 líneas de código, listo, si llega a haber algún error, bueno, son 100 líneas, me llevará su tiempo, y por ahí encontraré el error, ¿no? Y lo solucionaré. Pero imagínense si son 1000 líneas, 2000 líneas de código, entonces era un problema bastante complejo. Entonces es que surge esta cuestión de la modularidad, ¿sí? ¿Cómo lo implementaron los distintos lenguajes, principalmente los lenguajes de alto nivel? Bueno, tratando de estructurar lo que es el programa principal en subprogramas, ¿sí? Submódulos denominados métodos, ¿sí? Un concepto que capaz ustedes lo escucharon en programación 1, que básicamente intenta resolver el problema, pero de manera parcial, es decir, resuelve partes, ¿sí? Del problema principal, ¿no? Entonces, ¿qué es un método? Es una secuencia ordenada de pasos muy precisos que conducen a la solución de un problema en un tiempo finito. Es decir, un método va a tener datos de entrada, datos de salida, y adentro, ¿sí? Va a estar diseñado, implementado, ¿sí? Para que que tenga una determinada función o que realice una determinada tarea, ¿sí? Entonces los datos de entrada van a ser los parámetros de entrada, ¿sí? De este método, y los datos de salida van a ser los parámetros de salida. Muchas veces, acá hago una aclaración, muchas veces puede ser que no retornemos un valor y que imprimamos algo por pantalla, eso también es parte de la salida de nuestro método, ¿bien? Entonces, ¿cómo los lenguajes de programación han implementado este concepto de método? Bueno, a través de lo que son los procedimientos y funciones. Básicamente, un procedimiento, ¿sí? Es una secuencia de códigos y que tiene un nombre y que puede ser invocada, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento y una función? ¿Sí? Es que las funciones retornan un valor y los procedimientos no. Acá voy a hacer una aclaración. Hay lenguajes que definen los procedimientos de manera explícita, aquellos que, si hay alguno que ha trabajado en Java, ¿sí? Tiene su forma de indicar cuándo se declara un procedimiento y cuándo se declara una función. En particular en Python, ¿sí? Nosotros vamos a asumir, Python maneja funciones, ¿sí? Nosotros vamos a asumir que aquellas funciones que no retornan un valor, ¿sí? Tienen como un comportamiento similar a un procedimiento, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en particular en Python, ¿sí? En Python, ¿sí? No existe el concepto de procedimiento, ¿sí? Siempre, todas las funciones en Python retornan un valor, ¿sí? En el caso de que no utilicen el return, ¿sí? Lo que devuelve, ¿sí? Es un valor none, ¿sí? Pero eso depende mucho de la implementación de cada lenguaje en particular, ¿sí? Esto yo le estoy hablando de Python, le estoy hablando de Java, ¿sí? En otros lenguajes devolverán un valor nulo, ¿sí? ¿Eso O, obedece al paradigma? ¿cómo? ¿Eso obedece al paradigma? No, eso es propio del lenguaje. ¿A qué te referías si obedece al paradigma? Y porque, por ejemplo, el procedimiento de Python dijo que no era procedimental y como que lo relacioné con
con el imperativo. Claro. La cuestión es así. Los métodos tienen, o sea, los lenguajes tienen dos formas de implementar los métodos, a través de procedimientos y funciones. ¿Sí? Todos, digamos, los distintos lenguajes, ¿no? Hay algunos lenguajes que utilizan solo funciones, ¿sí? Y hay otros, ¿sí?, que utilizan procedimientos y funciones. ¿Sí? Python en particular, ¿sí?, no tiene el concepto de procedimiento, pero el concepto de procedimiento, ¿sí?, no es propio de la programación orientada a objetos. ¿Explicó? El Está bien, gracias. concepto de modularidad es un concepto, tampoco es propio de la programación orientada a objetos, pero que sí utiliza la programación orientada a objetos. ¿Eh? Los métodos, ¿sí?, o los procedimientos y las funciones son las formas que utilizan los lenguajes para implementar métodos. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, está claro, gracias. Bárbaro. Bueno. Sí, esto es un poco lo que le comentaba. ¿Sí? Esto también. Bueno, acá fíjense, en ustedes algo de Python ya vieron, ¿sí? Yo acá tengo la definición de una función, ¿sí?, que imprime hola. Esta es la llamada, ¿sí?, a la función. Acá tengo otra función que tiene un único parámetro, y acá tengo la llamada a la función, ¿sí? Cuando hago la llamada, esto es el argumento, ¿sí?, y esto es el parámetro, ¿sí? Tiene una sola, y esta función tiene dos parámetros. ¿Sí? Y utilizo, en este caso, por ejemplo, si nos retorna un valor, ¿sí?, que es la multiplicación de estos dos valores. ¿Sí? Hay veces que nosotros necesitamos el uso de parámetros, ¿sí? Puede ser que a veces necesitemos, ¿sí?, parámetros, otras veces no. No es un requisito que todas las funciones o procedimientos, ¿sí?, tengan sí o sí un parámetro. Bien. Lo que sí, el tema de los parámetros es que es el canal de comunicación entre el programa principal o el programa en donde se hace la llamada a la función y la función. Bien, con respecto entonces, lo que decíamos es que este concepto de método, ¿sí?, puede ser implementado como un procedimiento o como una función, ¿sí? Pero este concepto de método está asociado a la modularización, ¿sí? Hay distintos criterios, ¿sí?, para definir una buena modularización, ¿sí? Por ejemplo, el de descomposición modular, en donde vamos a decir un método de construcción de software satisface este criterio si permite la descomposición de un problema, ¿sí?, en subproblemas. ¿Sí? Por otro lado, la composición modular, vamos a decir que un método de construcción de software, ¿sí?, favorece dicho criterio si permite la construcción de elementos de software que puedan unirse a otros, y muchas veces sucede de que están construidos en un entorno aparte con respecto a los módulos con los cuales se integra, ¿sí? Otro de los criterios es el entendimiento modular, ¿sí? Entonces se satisface este criterio si el módulo puede ser entendido fácilmente, ¿sí? Ahora vamos a ver que esto facilita un criterio de calidad en particular, que es, bueno, es el de mantenimiento. Otro criterio es el de continuidad modular, es decir, que cada cambio, o sea que si nosotros tenemos un método de construcción de software, ¿sí?, va a favorecer este criterio, y los cambios que nosotros hagamos en ese módulo quedan en ese módulo o afecta a pocos módulos, ¿sí?, a pocos de los módulos con los cuales está conectado. Y protección modular es que no se facilita la propagación, ¿sí?, de errores en otros módulos o en los módulos con los cuales está conectado. ¿Bien? Entonces, fíjense que estos criterios de modularidad tienen conexión con los distintos, con algunos de los factores de calidad que comenté anteriormente. Por ejemplo, la composición modular, ¿sí?, está asociada a la reusabilidad, ¿sí?, o favorece la reusabilidad, es decir,
esta cuestión de reutilizar código o integrarlo a otra aplicación. El entendimiento modular, ¿sí?, está asociado o vinculado a lo que es el mantenimiento, es decir, si un módulo satisface el criterio de entendimiento modular, seguramente el mantenimiento va a ser mucho más fácil, ¿sí?, para encontrar errores, porque el código es legible. Bien. Por otro lado, la continuidad modular, esta cuestión de que los cambios no se propaguen, ¿sí?, facilita la extensibilidad, ¿sí?, esto de poder hacer extensiones, ¿sí?, o agregar determinados requerimientos, ¿sí?, a nuestra aplicación. Por otro lado, la protección modular favorece ni hablar lo que es la robustez, es decir, esta cuestión de confiabilidad del software, es decir, que no falle, ¿no? Bien, a nivel de implementación tenemos, si se puede decir, como distintas reglas, ¿sí?, para asegurar la modularidad, ¿sí? Una de esas es el mapeo directo, es decir, que exista un mapeo directo desde el diseño de nuestra aplicación a la implementación. Claramente esta regla va a favorecer ciertos criterios, ¿sí? Por ejemplo, la descomposición o la continuidad, ¿sí? La descomposición, es decir, de módulo, es un buen punto de partida para descomponer el software, o la continuidad, es decir, mantener la estructura del problema en la solución, hace más sencillo estimar y limitar el impacto de los cambios, ¿sí? Entonces, esta cuestión o esta regla del mapeo directo facilita o favorece esos criterios. Que exista pocas interfaces, es decir, que se comunique con la menor cantidad posible de módulos, ni hablar que si se va a comunicar con la menor cantidad de módulos va a favorecer, por ejemplo, la continuidad y la protección, esto de propagación de errores, de propagación de cambios, ¿sí? La composición, el entendimiento, ¿sí? Es decir, si yo tengo pocas interfaces o poca comunicación y con otros módulos, ¿sí?, va a ser mucho más fácil entender el módulo, ¿no? Estas son, aclaro, reglas generales, ¿sí?, que haya interfaces pequeñas, es decir, que exista poca comunicación o poca cantidad de intercambio, ¿sí?, de información entre los módulos, ¿sí? De nuevo, esta cuestión va a favorecer el criterio de la continuidad y de la protección, es decir, esta cuestión de propagación de errores y de cambios, ¿sí? Interfaces explícitas, acá hay que aclarar un concepto que yo no sé si lo vieron en programación 1, que es el tema del acceso, ¿sí?, las restricciones de acceso, ¿sí? Muchas veces muchos lenguajes lo que implementan esto de la restricción de acceso es que algunas propiedades o métodos, ¿sí?, pueden ser públicos o privados, ¿sí? Entonces, esta cuestión que las interfaces sean explícitas, cuando hablamos de propiedades o métodos públicos o privados, si es público, puede ser accedido por otro cliente, es decir, ese servicio que brinda ese módulo, ¿sí?, puede ser accedido por un código que está fuera de ese módulo, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de un método privado, una propiedad privada en un módulo, ¿sí?, el acceso solamente está dentro de ese módulo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones tienen que estar bien explícitas, es decir, los servicios, ¿sí?, o aquellos métodos que son públicos, ¿sí?, que pueden ser vistos desde afuera del código, tienen que ser explícitos, ¿sí?, y que un programador, ¿sí?, que está utilizando otro módulo tiene que saber cuáles son esos métodos públicos o esas propiedades públicas y privadas. Bien. Esta cuestión también está asociada a lo que es el ocultamiento de información. Entonces, claramente favorece lo que es el criterio de continuidad. Es decir, fíjense que se da que cambios en la parte privada solo afecta a ese módulo, ¿sí? No a los clientes, no a los
módulos, digamos, o a otros códigos que van a consumir ese módulo. También la descomposición y comprensión o entendimiento del módulo, ¿sí? Entre otros criterios. Bien, a partir de estas reglas que surgen ciertos principios de construcción de software, que son la unidad modular lingüística, autodocumentación, el acceso uniforme, abierto, cerrado y cambio simple. ¿En qué consisten estos principios? Bueno, la unidad modular lingüística es básicamente que el lenguaje provea herramientas para poder realizar esto de la modularidad, ¿sí? La autodocumentación, es decir, que todo módulo sea autodocumentable. El acceso uniforme, esto está vinculado con esto que yo les decía del acceso de las restricciones de acceso privada y pública. Cuando hablamos de acceso uniforme es que nosotros tenemos que tener la posibilidad de acceder, ¿sí?, a las propiedades, a los métodos, ¿sí?, de ese módulo, y que tiene que ser uniforme. A nosotros no nos interesa si un determinado dato, ¿sí?, está como o almacenado o se obtiene por cómputo, ¿sí? Para nosotros tiene que ser uniforme ese acceso. Es decir, por ejemplo, si yo no sé, yo tengo una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Y si mi saldo, ¿no?, de mi sueldo, por ejemplo, yo quiero acceder a ese saldo, bueno, o sea, puede ser, tiene que ser uniforme en todos los casos, es decir, debería existir un método que me devuelva, ¿sí?, ese saldo de mi cuenta. Ahora bien, si yo lo tengo almacenado, ¿sí?, o se me calcula en base a lo que yo gasté y a lo que me habilitaron en la cuenta, ¿sí?, eso la verdad que no me interesa, ¿sí? Entonces tiene que ser uniforme el acceso a esa información, ¿sí? Bien, y con respecto al principio de abierto cerrado, básicamente es que los módulos tienen, cuando decimos que un módulo es abierto, es que es extensible, ¿sí?, esto de poder agregar nuevos requerimientos. Cuando hablamos que es cerrado, ¿sí?, decimos que el módulo puede ser reutilizado, ¿sí? Entonces este es otro principio de construcción de software. Es decir, cuando nosotros hacemos una aplicación, ¿sí?, debería ser fácil poder extender esa aplicación, agregarle nuevos requerimientos si es que surgen, ¿sí?, o nuevas funcionalidades, y a su vez nosotros deberíamos poder reutilizar ese código, ¿sí? Debería ser fácil, ¿no? Cuando nos referimos a cambio simple, siempre que un sistema de software debe soportar un conjunto de alternativas, uno y solo un módulo en el sistema debe conocer esta lista exhaustiva. A ver, acá cuando hablamos de cambio simple, quiere decir, imagínense que ustedes tienen un dato publicación, ¿sí? Entonces ese dato publicación, ¿sí?, puede ser que sea publicación como artículo, ¿no? Puede ser que tenga ciertas propiedades, como el título, el autor de esa publicación científica, ¿sí? Pero a su vez esa publicación puede ser que sea un artículo, puede ser que sea una revista, o puede ser que sea un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si existe otro módulo cliente, ¿sí?, que lo que hace es consumir, ¿sí?, mi módulo o las propiedades de mi módulo, imagínense que me consume o genera una variable en ese otro módulo, publicación. Entonces, por cada alternativa, ¿sí?, es decir, tendría que tener como un case, por decirlo así, ¿no?, en donde lo que vaya a hacer tiene que ser por caso, es decir, si ese módulo cliente seguramente vaya a hacer algo cuando esa publicación es un artículo científico, vaya a hacer otra cosa cuando la publicación es un libro, ¿sí?, o vaya a hacer otra cosa capaz cuando la publicación es una revista, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede? Cuando hablamos de cambio simple es que si yo hago un cambio en ese módulo, ¿sí? Y si no tengo este principio de cambio simple, voy a tener, supongamos que agrego otra alternativa, no sé, un reporte técnico, ¿no? Que puede ser otra publicación científica, ¿no? Un reporte técnico. Entonces, si yo agrego, ¿sí?, a mi módulo reporte técnico o esa alternativa, ¿sí?, en mi otro módulo cliente, ¿sí?, voy a tener que agregar ese otro caso, ¿sí? Entonces imagínense si hay varios módulos clientes que consumen, ¿sí?, mi módulo. Voy a tener que hacer un cambio por cada módulo cliente que yo tenga, ¿sí? Bueno, entonces, esta cuestión de cambio simple es que no tiene que suceder eso, ¿sí? Es decir, si yo hago un cambio solamente tiene que ser en un solo módulo, que es el módulo donde yo tengo definido, ¿sí? Bueno, este otro principio de construcción de software, y que la programación orientada a objetos lo soluciona con un concepto que vamos a ver más adelante, que es la herencia. Bien. Hasta ahora entonces, recapitulando un poco lo que vimos lo que es el ciclo de vida de un proyecto de software, vimos que el éxito de ese proyecto no se mide solamente por la aplicación, digamos, ese producto final, sino por otros factores, ¿sí? Algunos de esos factores, como les decía, puede ser el presupuesto, además, y uno de esos factores fundamentales es la calidad. Vimos distintos conceptos asociados a la calidad, cómo determinar la calidad del software, y uno de esos conceptos asociado a la calidad es la modularización. Definimos el concepto de modularización, vimos cómo se implementa en los lenguajes de programación, ¿sí?, como procedimiento, como función, y vimos distintas cuestiones asociadas a la modularización, es decir, reglas de construcción, ciertos criterios de buena modularización y demás, ¿sí? El último concepto que vamos a ver ahora, ¿sí?, que con esto cerraríamos la unidad 1, ¿sí?, el concepto de abstracción, ¿sí? A ver, cuando nosotros abstraemos se puede decir que es un proceso mental habitual que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Y principalmente para simplificar nuestro entorno, ¿no? O sea, con la abstracción nosotros lo que hacemos es centrarnos en determinados aspectos centrales y todos los detalles los dejamos afuera, ¿no? Ahora bien, si bien, a ver, es un proceso mental fundamental en lo que es el razonamiento y para poder entender cuestiones complejas del entorno, ¿no?, va a depender mucho, ¿sí?, del dominio de interés. Entonces, fíjense, por ejemplo, para entender esta cuestión de abstracción o de modelo mental, ¿sí?, fíjense que este objeto gato, ¿sí?, dependiendo de cómo lo mire, podemos tener distintas visiones, ¿sí?, o distintos modelos mentales. Por ejemplo, esta señorita lo podría ver como un animal cariñoso, ¿sí? Este señor lo puede ver más como un animal que le puede servir para cazar ratones, ¿sí? Fíjense que desde este lado, el mismo gato, pero el objeto gato, si se puede decir, o esta entidad gato, desde el lado de un veterinario lo puede ver más por ejemplo, las enfermedades que puede transmitir, y desde el lado de esta señora lo puede ver más, por ejemplo, por un pelaje, no sé, suave, ¿sí? Entonces son distintos modelos mentales en donde hacemos distintos grados de abstracción, ¿no? De hecho, fíjense que el modelo, un mapa, ¿sí?, es un modelo, ¿sí?, que en donde, valga la redundancia, modela un mismo territorio, ¿sí? Por ejemplo, si modela la Argentina, puede ser que haya distintos mapas, ¿sí? Tenemos el mapa político, mapa climático, ¿sí?, distintos mapas que terminan modelando el mismo territorio, ¿sí? Pero dependiendo del dominio o de la información que nosotros querramos, ¿sí?, es la información que nos va a mostrar, ¿sí? Pero en sí modelan el mismo territorio, en este caso la Argentina. ¿Bien? Entonces, llevado a la programación, la abstracción es,
el poder tratar cuestiones complejas en la programación es algo que se viene tratando hace muchísimo, ¿sí? Y ha habido muchísimos avances sobre esto, ¿no? Fíjense estos dos conceptos de estos dos académicos que han avanzado mucho en investigación en el tema de programación, ¿sí? Que dicen que, por ejemplo, los humanos hemos desarrollado una técnica excepcional potente para tratar la complejidad, abstraernos de ella. Incapaces de dominar en su totalidad el objeto complejo, se ignoran los detalles no esenciales, tratando en su lugar con el modelo ideal del objeto y centrándonos en el estudio de sus aspectos esenciales. ¿Sí? Entonces, este mismo concepto lo podemos llevar a un programa, ¿sí? Fíjense lo que dice este académico también, ¿no? Nos dice que un programa no es más que una descripción abstracta de un procedimiento, fenómeno que existe o sucede en el mundo real. Bien. Entonces, lo que es en el área de la programación, ¿sí? Este concepto de abstracción ha servido mucho también para poder centrar o reducir la complejidad de lo que estamos tratando, ¿no? ¿Y en qué aspecto? Bueno, uno de los primeros mecanismos que se utilizó fue justamente la definición del procedimiento de funciones, que fue lo que vimos anteriormente, ¿sí? El uso de tipos de datos, ¿sí? En donde nosotros tenemos una representación, es decir, un rango de valores y operaciones sobre esos valores, ¿sí? También se ha avanzado mucho en esta progresión, ¿sí? Del uso de este concepto de abstracción. También se ha avanzado en lo que es la definición de tipos abstractos de datos, ¿sí? Que hoy en día es una técnica muy potente o que se ha utilizado mucho en la programación justamente para hacer los programas mucho más cortos, ¿sí? ¿Y qué es un tipo abstracto de datos? Bueno, se lo utiliza igual que un tipo de datos, ¿sí? Pero con algunas características. Es decir, nosotros podemos definir, por ejemplo, un tipo de dato abstracto y podemos declarar una variable de ese tipo, ¿sí? Como hacemos con los tipos primitivos de un lenguaje de programación normal y corriente, ¿sí? ¿Lo que es un tipo de dato abstracto? Bueno, va a tener datos, ¿sí? O estructuras de datos y operaciones que se van a aplicar sobre esa estructura de datos. ¿Cómo se usan? Vuelvo a repetir, de la misma forma. Lo único que hay algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Los tipos abstractos de datos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es un modelo conceptual, ¿sí? Que nos sirva a nosotros para conceptualizar, ¿sí? Determinados objetos, determinada cuestión del entorno, ¿no? Del entorno donde estamos trabajando. Este autor dice que un tipo abstracto de dato es un tipo de dato definido por el usuario si se dan las siguientes condiciones. Existe una construcción en el lenguaje, ¿sí? Que nos permita justamente definir un tipo de dato abstracto y además la representación del nuevo tipo de dato está oculta de la unidad de programa que lo utilizan. Es decir, nosotros podemos definir un tipo de dato, ¿sí? Y podemos en una parte del código y podemos utilizarlo en otra parte del código, ¿sí? Y queda oculta toda la implementación de ese tipo de dato abstracto, ¿sí? Entonces, ejemplo de tipo abstracto de dato, por ejemplo, un vector. Podríamos definir el tipo de dato vector, cuya implementación puede ser con arreglos, ¿sí? El tipo de dato red, ¿sí? En donde la implementación puede ser un grafo. El tipo de dato matriz, ¿sí? En donde la implementación puede ser a través de arreglos bidimensionales, ¿sí? Otro tipo de dato común que se puede definir es el de pila, ¿sí? Que es una lista con ciertas características o operaciones particulares en donde la inserción y la eliminación siempre se da sobre el extremo. LIFO significa último entrado, primero salido, ¿sí? Entonces, el último que entra es el primero que sale, ¿sí? Podríamos definir un tipo abstracto de datos pila, ¿sí? ¿Para qué comento esto entonces de los tipos abstractos de datos? No es un concepto en otras materias, por ejemplo, de hecho, en la licenciatura de sistemas, hay una materia que es estructuras de datos, ¿sí? Que dan toda esta cuestión de los tipos abstractos de datos. Nosotros particularmente
no nos vamos a centrar en los tipos abstractos de datos, ¿sí? Como tal, sino que nos vamos a centrar en los objetos, ¿sí? Que es el concepto que utiliza la programación orientada a objetos para poder construir sistemas, ¿sí? Básicamente un objeto es un tipo abstracto de datos al que se le añaden ciertas características que a lo largo de la cursada vamos a ir viendo y explorando. Bien. Bien, acá está de dónde salió todo el contenido este. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Nada por ahora? Ahí preguntaron en el chat sobre el tema de los libros. A ver qué preguntaron. Los capítulos lo deducimos nosotros. No es tanto deducir, Nadia. Hay algunas cuestiones, hay algunos, a ver, hay libros en donde yo les pongo el capítulo, ¿sí? Van a ver que hay algunos libros, o capaz no sé si en esta primera unidad, pero hay algunos libros que yo les pongo el capítulo. Otros, ¿sí? Yo saco determinadas partes del contenido, no es que saco todo de un capítulo. ¿Eh? Por lo general, cuando tienen, no sé, si hablamos de objetos, generalmente está en la parte en el capítulo de objetos. ¿Sí? Pero también la idea es que ustedes busquen en la bibliografía y que no es que le demos todo a nosotros, ¿no? O sea, el contenido está, eso seguro. Hernán, ajá. Permiso, buenas tardes, Buenas Juan tardes, Carlos, Hernán. Nicolás, compañeros y compañeras. No, la consulta es, ¿se podrá por ahí subir el contenido de la unidad que se va a dar tiempo antes de la clase? Más que nada para poder verlo y por ahí explorarlo, porque la verdad que por ahí Perfecto. ahora es como que también me cuesta encontrar esas preguntas que seguramente después pueden llegar a surgir. Perfecto, Hernán. Sí, 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 totalmente. La verdad que en esta unidad yo estuve haciendo ahí unos cambios a último momento y por eso no la habilité. Pero sí, para la próxima, sí, 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 totalmente. Coincido. Muchas gracias. No, gracias a vos. La idea, a ver, la idea es justamente, si nosotros tenemos el lunes, ¿sí? La idea es habilitárselo, por decir el lunes, ¿no? Ahora justo en la teoría la di el martes, ¿no? Pero en realidad la tenemos el lunes, la idea es habilitarle la semana ya el domingo a la noche, ¿sí? El día anterior. ¿Alguna otra consulta? ¿O dudas o algo que le haya quedado, que quieran comentar? Ahí estoy leyendo, a ver, dice capítulo 1, claro. Lo de Python, por ejemplo, lo de capítulo 1, porque ahí está la parte que va a hablar un poquito Nico, ¿no? El tema de los entornos y demás. Ujú. Sí, sí, son muy claros, por eso lo sube nadie, totalmente.
También, chicos, la idea es que si surge algo de esta cuestión de la teoría, ¿no? O sea, si ustedes pueden ir utilizando los foros y durante la semana pueden ir consultando también si surge alguna duda o algo y no esperar hasta que volvamos, digamos, a tener la parte sincrona, ¿no? O sea, que tengamos así los lunes o los martes, ¿sí? La idea es que puedan. Nosotros, la verdad que con Nico, seguramente, o como dije la semana pasada, puede ser que capaz en el día no respondamos, pero al día siguiente, seguro. Si no respondemos en ese día, ¿no? Bueno. Nico, no sé si querés Este, avanzar con lo tuyo. bueno, déjame que corto la grabación y arrancamos de vuelta. Dale.